tenía que hacer ejercicio y obviamente cumpliendo con las normas de bioseguridad, pues igualmente tenía que hacer ejercicio y se incrementaron las ventas. Entonces todos esos factores lo incluyen allí. Hay en los artículos esos de la República y de Portafolio encuentran porcentajes, con explicaciones bastante completas, ¿sí? Que ustedes pueden registrar eso allí en el análisis de mercado. Ahora bien, en cuanto a los supuestos, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir del supuesto de que el crecimiento de los ingresos sigue una distribución normal, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería el ejercicio realmente completo? Bueno, que ustedes, por ejemplo, consigan una empresa colombiana, no sé, Spinning Center, Bodytech, SmartFit, ¿sí? Alguno de ellos, y que miren a ver, digamos, las ventas de ellos o los ingresos, cómo ha sido los últimos 10 años, ¿sí? Como para ver entonces esos datos, los reflejan en una columna, la seleccionan y luego entonces harían lo que se llama, vamos a poner aquí un ejemplo, pero pues es un ejemplo mal hecho, pero vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, que los ingresos de, o sea, un gimnasio de acondicionamiento ZZ. Ustedes tienen datos del 2012, ¿sí? 2012, 2013 fueron sus ingresos o ventas, ¿sí? Entonces supongamos, no sé, son 32,000 pesos. Y luego el siguiente año que ha venido creciendo, 34,500. ¿Sí? Y bueno, vamos a suponer así que tenemos datos hasta el 2020 o bueno, 2021. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Inventémonos algunos valores. 26 millones, perdón. 78,300. 40, digamos. No sé, digamos que aquí decreció, digamos. O bueno, no, en 2020, que aquí sigue creciendo. 42 millones. Me acabo de dar cuenta que no está en miles. Es 32,000 millones. Este 34 millones. Están 3 ceros. Y aquí fue, no sé, 44,000 millones. Aquí todavía sigue creciendo. 45. Y ya en la pandemia se va a reducir un poco. Bueno, más o menos, a 41,500, 500 millones. Y en 2021 también se redujo 38. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Seleccionamos estos datos del comportamiento de los ingresos, damos clic a Risk Simulator. Allí en Risk Simulator escogemos la opción en Analytical Tools y escogemos el número 11 que dice Distributional Fitting, o en español es función de distribución, perdón, ajuste de distribución para una variable simple o single variable. Damos clic, ¿sí?
nos va a hacer entonces un ranqueo de acuerdo con el criterio de Kolmogorov-Smirnov para las distribuciones continuas, ¿sí? En este caso, como son precios, ¿sí? Es una variable continua, ¿sí? Continuamente se está generando. Bueno, nosotros al menos tomamos por año, pero ellos podrían hacer, sí, digamos, ellos pueden tener información semanal o incluso diaria, ¿sí? Bueno, le damos entonces OK. Y miren, aquí nos arroja y nos dice, mire, el PERT es la distribución que mejor se ajusta. Esto tiene un p-valor del 100% y está rankeada en primera posición. O la normal. Entonces, digamos que es la normal, ¿sí? Entonces, nada, le damos OK y se va a abrir o se va a generar una nueva hoja, ¿sí? Ahí está la hoja. La hoja que nos está diciendo, que nos está mostrando. Dice, mire, el ajuste, el valor ajustado es de 39.230 millones de ingresos. Este es el valor de la media, ¿sí? Y el otro es la desviación estándar. Ponerlo aquí con sus puntos y comas para que sea fácilmente entendible. Y se ajusta en un 100% al pi-valor, ¿okay? Que es el criterio de evaluación del ajuste, ¿sí? Y sigue una distribución normal. ¿Okay? Y aquí observamos esa grafiquita, ¿sí? Está comparando el valor teórico contra el empírico. ¿Okay? Aquí también tenemos los datos, el actual y el teórico. El teórico es el empírico, ¿no? El real es empírico. Bueno, entonces aquí realmente lo único que nos importa es que siga una distribución normal, ¿sí? Entonces nos venimos acá, seleccionamos el crecimiento de los ingresos y le damos clic, bueno, damos clic en Risk Simulator y escogemos, pero no está seleccionado. Yo no sé por qué no está pintado. Bueno, vamos a darle entonces, como ya está un verde, pero no está seleccionado el set. Esperen un momento, es que todavía no hemos ni siquiera seleccionado el profile, el perfil, qué pena, es por eso. Entonces miren lo siguiente, puede estar uno en cualquier celda, no tiene que estar en esta, en cualquier celda, uno le clica en No Profile, ¿sí? Le coloca un nombre, aquí por ejemplo ustedes colocan el grupo, ¿sí? Grupo. ¿Ustedes de qué grupo son? Bueno, hagamos que grupo 200, ¿sí? Colocan ahí el nombre del grupo, aquí donde dice Journal Correlations es que considere las correlaciones, y luego en la siguiente campito dice Specify Random Number Sequence, SID. Entonces dice coloque el número de la secuencia de números, ¿cierto? Que va a ser una semilla. Ahí coloquemos 1, 2, 3. ¿Okay? Ahí está 1, 2, 3 y le damos OK. Y van a ser 1000, va a ser una simulación de 1000 ensayos, ¿sí? O de 1000 valores diferentes, ¿sí? Ya quedamos entonces, mire, tan pronto seleccionamos el perfil, ahí sí le habilita el Set Input Assumption o lo que en español sería la entrada, ¿sí? Ahí entonces, habiendo seleccionado el 20%, le damos clic a Set Input Assumption y él nos dice, mire, él abre siempre por defecto, dice la normal, y resulta que sí encaja como una normal, entonces, ideal, ¿no? Él dice, mire lo siguiente, él dice, mire, la media, vamos a suponer que la media, ese 20% que que el profe Joan colocó, ese va a ser el valor de la media, ¿sí? Que se encuentra aproximadamente en la mitad, ¿sí? De esta distribución normal, ¿sí? Vamos a suponer que ese es el comportamiento de crecimiento promedio que han tenido esos ingresos en los últimos años, ¿sí? Y la media, como pueden ver, es del 2%, o sea, un 10% de la media, ¿sí? Le damos OK. Él ya sabe entonces que va a seguir una distribución normal con media del 20%, distribución normal del 2%, distribución estándar del 2%. Luego bajamos aquí el crecimiento de las ventas, ¿sí? Y el procedimiento normal sería el siguiente. Aquí también ustedes consiguen información sobre, por ejemplo, el costo de venta. Bueno, es que el costo de venta no sirve. Digamos, un dato que sí se consigue es el de gastos de operación. Gastos de operación.
Entonces ese valor de gastos de operación lo colocan allí. Vamos a suponer también un crecimiento normal, ¿sí? Inicio de 16.000 millones. A ver si estamos bien con los ceros. Sí, 6.000 millones, creo que fue 17.600 millones. Supongamos que fue del 19, ¿qué? 19.000 millones. De 21.300 millones. Creo que fue de 23.400 millones. Fue de 25.000 millones. Bueno, vamos a ponerlo de una vez así. Ah, mira, aquí me metí un cero. No, yo le puse más de un cero. Okay. Aquí que subió a 26.400 millones. No sé, aquí seguía creciendo 27.000 millones. Bueno, eso está muy poquito, ponemos que 27.000, no sé, 800. Aquí ya sí hubo un pequeño descenso, entonces digamos que aquí en los costos, obviamente en los gastos de operación también se vio reflejado, digamos que bajó a 25.000 millones. Y aquí también bajó a, o sea, 23.100 millones. Listo. Entonces seleccionamos esos valores históricos de los años del 2012 a 2021. Le damos clic a Risk Simulator. Vamos a herramientas analíticas o Analytical Tools. Escogemos la opción número 11, que es Distributional Fitting. Él va a hacer entonces un ranqueo de acuerdo con el estadístico Kolmogorov-Smirnov para las distribuciones continuas. Le damos OK y él nos da entonces el resultado. Nos dice, mire, la distribución que mejor se ajusta es una parabólica y con un p-valor de 99,66%, el PERT es como un 99,61 y la normal es un 99,29. Entonces, vamos a suponer que es normal por cuestión de facilidad, ¿sí? Le damos OK. ¿Sí? Este es igualito al cuadro que teníamos antes. ¿Sí? Estoy para entenderlo más fácilmente. Listo. Vamos a suponer entonces que también sigue una normal. Entonces nos venimos aquí a la hojita. No. La hojita es la de asignación de escenario base. ¿Sí? Estando seleccionado ese 6%, le damos clic a Risk Simulator, le damos Set Input Assumption o dato de entrada. Él ya nos dice, mire, vamos a suponer entonces también que es una normal, su media es del 6% y su desviación estándar es del 0,6%. ¿Sí? Así tal cual como lo arroja, no hay que agregarle nada y se le pone OK. ¿Sí? Y este crecimiento de los gastos de personal, vamos a suponer, ¿sí? Que sigue una distribución uniforme. ¿Sí? Que también él toma un mínimo y un máximo. Entonces el mínimo, como es el 3%, el mínimo es la mitad de eso, o sea, un 1,5%, y el máximo es ese valor del 3% más un 1,5%. ¿Sí? Digamos que entre la mitad se encontraría ese 3%. Y le damos OK. Bueno, entonces ya habiendo seleccionado o ya habiendo considerado esos tres supuestos de entrada, ¿sí? Entonces vamos aquí a valor presente neto, a la celda que dice valor presente neto, ¿sí? Y que es este, y le damos clic aquí en Risk Simulator, y aquí en Risk Simulator le damos clic a... no, perdón, todavía sin darle clic, qué pena, le damos clic a Set Output Forecast, o sea, el dato de salida. ¿A ustedes cómo le aparece en español? Que no me acuerdo exactamente la palabra.
¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Ustedes cuando abren ReSimulator, qué les aparece? Permítame, profe, porque acá no me deja ver. Ustedes todos lograron instalar el ReSimulator, ¿cierto? Sí, señor, yo lo tengo. Okay. Pronóstico de salida. Ah, pronóstico de salida. Ok, listo, gracias. Entonces, habiendo seleccionado la celda de VPN, le dan clic a pronóstico de salida, ¿sí? Él muestra y dice, bueno, ¿sobre qué variable? Y siempre coge la información que está a la izquierda de esa celda que yo escogí. Entonces me dice, debe ser VPN. Sí, correcto, es VPN. Y aquí él da para escoger lo que es el intervalo de confianza. No vamos a hacerle ningún cambio porque él por defecto supone un 95% de nivel de confianza, ¿sí? Y este chulito, ese cuadrito que dice mostrar pronóstico en ventana, se lo dejamos ahí tal cual como él lo trae. Y le damos OK. Entonces digamos que ya tenemos preparado para que este ReSimulator, este simulador pueda iniciar lo que se llama una simulación Monte Carlo. ¿Sí? Ya tenemos los supuestos de entrada, que son estos tres, ¿sí? Estos dos siguen una distribución normal, este sigue una uniforme, ¿sí? Está el valor de la media para cada uno, o en este caso el mínimo y el máximo. Ya hemos definido cuál es el pronóstico de salida, que es exactamente la fórmula del VPN, ¿sí? Y le damos clic simplemente al botón lo que pasa es que el mío aparece en color azul, por eso no lo encontraba. Aquí donde dice Simulation Run, de pronto usted les aparece con otro color, ¿sí? Y aquí está Run, que es correr, o Super Velocidad, que es Run Super Speed. Yo les aconsejo, denle a este, Run Super Speed, Super Velocidad. Listo, ya arrojó, entonces hay una ventanita que dice Simulation Complete, simulación completada, le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos entonces este cuadrito maravilloso que nos está mostrando una distribución normal, o sea, este histograma con las barritas de color violeta, ¿sí? Nos está mostrando cómo es esta distribución normal, y la verde nos muestra una distribución acumulada, ¿sí? Es una simulación y utilizó 1000 ensayos o trials, ¿sí? Ok, ahora, este cuadrito, ¿sí? Bueno, hay varias formas. Si quieren este cuadrito, lo pueden convertir en una imagen, dándole aquí en preferencias, dándole clic en preferencias, ¿sí? Y le dan clic a copy chart, ¿sí? O copiar imagen, ¿sí? Y luego vienen acá a esta misma ventana, minimicemos esto, y lo pegamos. Pero este es el de tornado. Bueno, es que estoy un poquito ahí desfasado. Ahorita tomamos la otra información. Aquí entonces le damos pegar, pegado especial. No, este más bien, inicio, pegar, es como imagen, ¿sí? Ese es un histograma, ahí lo pueden colocar. No, pero yo me equivoqué, ese es el de abajo. Ese es el de abajo. Aquí viene la tabla estadística descriptiva. Miren lo siguiente, aquí en el análisis de creación de perfil, si les ocurre como a mí de que ya lo crearon y ahorita lo van a buscar, no hay ningún problema. Simplemente le dan clic a Change Profile o cambiar perfil, ¿sí? Miren que yo le he puesto de nombre Grupo 200, ¿sí? Le damos OK. Pero no me lo muestra. Bueno, no importa. Vamos a darle entonces New Profile. Sí, ¿cómo es para sacar la imagen? Pues nada, temporalmente le ponemos nuevamente el grupo 200, ¿sí? Dejamos que sean 1000 ensayos, especificamos la raíz, ¿sí? 1, 2, 3, y le sacamos una foto. Listo. Y lo guardamos. Vamos aquí a imágenes, pongámosle el nombre perfil, grupo 200.
Aquí le damos cancel porque igual ya lo hemos colocado. Y aquí le damos entonces insertar imágenes. Buscamos aquí en imágenes el perfil. Está como por acá. Perfil. Acción. Grupo 200. ¿Okay? De pronto lo pego arriba. Vamos a ver dónde lo pego. Vamos a subirlo. Cortarlo. Pegarlo acá. Cantidad de iteraciones que se saben son 1000. La señal que pusimos 1, 2, 3. Ahora vamos a coger ahora vamos a hacer lo que es el gráfico de tornado. ¿Cómo vamos a hacer el gráfico de tornado? Sencillo. Simplemente nos volvemos aquí a la hojita. Ya estamos en la asignación de escenario base. Nos paramos sobre VPN. Ya está arriba. VPN. Le damos clic a la pestaña Risk Simulator. Y ahí donde dice herramientas analíticas, le damos clic y escogemos el número 24, está más abajo, que corresponde el número 26, que corresponde a tornado análisis de tornado. ¿Sí? Ahí se abre una ventana. ¿Sí? Esa ventana nos va a mostrar el valor base, ¿sí? Que es el valor que están en cada una de las celdas de ambos, de varios estados financieros, del flujo de caja, del balance general, del estado de resultados. Aquí entonces nos va a mostrar todas las variables y aquí hay un chulito que dice Use Cell Address, utilizar la dirección de las celdas. Le vamos a darle clic para que nos quite esos nombres de las celdas y nos los deje con el nombre de la variable, que es para nosotros más fácil entenderlo. ¿Sí? En este caso nos está diciendo que la variable que tiene una mayor incidencia, una mayor sensibilidad al VPN, al valor del VPN, es activo no corriente, seguido por proveedores, seguido por inventario más clientes, seguido por efectivo más bancos. ¿Sí? Entonces, ojo con lo siguiente, le pueden dar clic y él va a crear una ventana nueva, o si quieren le pueden dar clic a Excel, ¿sí? Y le va a crear una hojita en Excel y esos datos lo van a poder ustedes modificar. ¿Sí? Entonces, hagamos que no lo he hecho o no lo he mostrado. Vamos a darle clic a Excel y miren, él hace allí, ¿sí? los ensayos para elaborar el análisis de tornado, en la tabla de tornado, y me va a mostrar ahorita un resultado. Listo. Me creo entonces una hoja que se llama Tornado Charts, ¿sí? Que muestra entonces esta tabla. ¿Sí? Esta tabla tiene unos datos de entrada, ¿sí? Y unos datos de salida. ¿Sí? Estos de la izquierda son ¿qué? Resultados, outputs, son de salida, son datos de salida. ¿Sí? Y estos son de entrada. Y miren la ventaja que hay con lo siguiente. Él nos dice, mire, la variable ingresos totales es la que tiene más influencia sobre todo el VPN. ¿Sí? Y este cuadro me está mostrando 20 variables. Y digo, uy, pero eso se ve demasiado apiñuscado. Vamos a cambiar ese 20 porque me lo cambio por solo quiero ver los primeros 5. Yo selecciono 5 y lo doy enter. Bueno, aquí sí ya se ven más grandes y más fácilmente, digamos, esa variabilidad o esa sensibilidad que hay para el caso de la cuenta de ingresos totales. ¿Sí? Ustedes, por cuestión de facilidad, vamos a suponer que hacer el análisis sobre solamente una de las variables, que en este caso va a ser ingresos totales. ¿Sí? Ingresos totales es la que tiene una mayor influencia. Entonces, cogemos esta imagen, seleccionamos, ¿sí? Botón derecho copiar, luego nos vamos a asignación de escenario base y lo pegamos aquí. Seleccionamos, botón derecho, aquí nos da la opción de pegar, ¿sí? Y ahí tenemos la imagen de análisis de tornado. ¿Sí? Ahí nos dice entonces, mire, ¿cuáles fueron las variables de mayor influencia? Pues sencillo, estos que tenemos acá en Tornado Charts.
Son ingresos totales, activo no corriente neto, gastos de personal, coste de ventas y gastos de marketing. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos copiar. Ah, no, no voy a copiar. Bueno, toca anotarlo a mano. Activo corriente neto, gastos de personal, costo de ventas y gastos de marketing. Entonces los seleccionamos, le damos copiar y le damos a asignación de escenario base y pegamos ahí los nombres de esas variables que tienen mayor influencia. ¿Sí? Donde dice, bueno, ¿cuál es el índice de sensibilidad? Ah, bueno, vamos a calcular el índice de sensibilidad, lo podemos hacer en esa misma hoja de Tornado Charts. ¿Sí? ¿Cómo sería? Pues vamos a buscar el escenario. Este es el input downside, es el pesimista. Se traduce pesimista. Pesimista. El input upside, ese sería el optimista. Y el base value sería como el base, el valor base. Entonces eso mismo lo podemos colocar acá. Pesimista. Optimista. Base. Bueno. Ponemos en negrilla. Le ponemos colores diferentes. Son pesimistas. Optimista. Este que sea el base. Entonces aquí vamos a pegar qué valores. Aquí vamos a pegar el dato de, esto va a ser dato de entrada. Este dato de entrada. Bueno, aquí arriba. A ver, es que se me corre. Son datos de entrada. Este no es un chito. Dato de entrada y exactamente este que voy a colocar aquí va a ser el de ingresos totales. Y eso lo que hago es simplemente copiar mire, para que lo vean, este corresponde a ingresos totales, ¿no? Por eso es que lo voy a seleccionar, ponerlo en amarillo. Estos daticos yo los voy a copiar aquí abajo. Ahí lo tenemos. Y hacemos algo ahora similar con los datos de salida. Podemos copiar así, copiando. Este cuadrito lo podemos copiar tal cual. Y ahora agregamos también el de ingresos totales. Y cogemos esto de acá. Ponerle un color diferente. Violeta. Seleccionamos. Sí, output siempre es resultado, ¿no? Entonces, esto sería como un resultado pesimista, este es un resultado optimista, y bueno, qué pena, me equivoqué. Este effective range es un rango, entonces no sería el base, tocaría, sí es el base value, ¿sí? Entonces, vamos a quitarle el color moradito para que no se confunda, y nos tocarían dos bloquecitos copiar. Entonces lo ponemos acá y aquí el valor base.
Casi no se ve, sí, es cierto. Voy a ponerlo de color más bien blanco la letra. Eso. Y pongámosle formato. ¿Okay? Ahora esto, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Sí? ¿Cómo interpretan este resultado del tornado base? Dicen, mire, en un escenario pesimista, o bueno, más bien, el escenario base, ¿sí? El que está arrojando ahorita la asignación de escenario base, es que los ingresos totales, ¿sí? Porque estamos viendo el valor de los ingresos totales, son de 146.208.259. El escenario pesimista es un 30% más abajo. Perdón, un 10% más abajo, porque acuérdense que cuando hicimos el análisis tornado, él tomó para calcular el escenario pesimista y optimista una reducción de 10% para el caso pesimista o un aumento del 10% para el optimista, ¿sí? Y lo podemos aquí comprobar. Vamos a verificar si eso que él hace es cierto. Vemos el base, lo multiplicamos por 1.1, ¿sí? Ahí. Él siempre se baja. Y bueno, en este caso sería por 0,9 porque es el pesimista, ¿sí? 1 menos 0, vamos a decir que es más fácil, 1 menos 10%, más fácil de entender, ¿sí? Eso corresponde al 90%, ¿sí? Nos da el mismo valor que está allí abajito, que ese fue lo que él hizo, y un 10% por arriba, pues sería este base multiplicado por, ¿sí? 1 más 10%, ¿sí? Y nos tiene que dar el mismo valor optimista, ¿sí? Entonces, como podemos observar allí, hay una variación del 10%, ¿sí? entre uno y otro, ¿sí? Entonces, pongamos ahí ese 10% ahí. ¿Sí? 10%. El pesimista fue un menos 10%, ¿sí? Y el optimista fue una... bueno, tiene que ser en forma de porcentaje. Y el optimista fue un 10% positivo. Porcentaje, listo. Aquí ponemos ahí un decimal, pero ahí está. Ahora queremos ver cómo fue la variación en cuanto a los datos de salida. Voy a poner esto ahí como para resaltarlo, ¿sí? En cuanto a los datos de salida, nos toca hacer ahí sí la formulita de, ¿se acuerdan del análisis horizontal para conocer cuál fue la variación entre uno y el otro? En este caso, digamos entre el año 2020 y el 2021, vamos a suponer que la base es como el año 2020 y el pesimista es el 2021. Entonces hacemos la famosa fórmula igual, ¿sí? El dato más reciente, digamos el del 2021, lo divido, ¿sí? Entre el anterior, que en este caso es el base, y le resto 1 para ver cuál fue el incremento porcentual, ¿sí? Entre ese escenario base y el pesimista, ¿sí? Le damos enter y él nos dice, mire, fue de menos 0,94. Ahora tiene muchos decimales, entonces vamos a quitarle unos decimales, ¿sí? Ahí. Y el optimista, pues lo mismo, el mismo procedimiento, solo que tomamos como base el optimista, lo dividimos entre la base, ¿sí? Y le restamos 1. Y nos dice, mire, fue de 0,94 positivo. Okay. ¿Cierto? Okay. Ahora veamos cuál fue ese índice de sensibilidad. Índice de sensibilidad. Ese índice de sensibilidad es simplemente la relación entre este y este, ¿sí? Yo cojo y digo, mire, este me lo divide entre esta variación y me va a dar ¿qué? Me va a dar un número, ¿sí? También porcentual, voy a poner un porcentaje, ¿sí? Del, bueno, más decimales, 10,62%, ¿sí? Y bueno, y como este está siguiendo la misma fórmula, pues simplemente lo arrastramos a la derecha y listo, ¿sí? 10, y nos da igualito, miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo divido los negativos, pues se vuelven positivos, ¿cierto? Y lo mismo acá. Entonces nos está diciendo que el índice de sensibilidad es del 10,62%, ¿sí? Entonces podemos, bueno, esta celda corresponde a la E37. Entonces vamos aquí a escenario base
Y aquí donde dice calcule índice de sensibilidad, podemos borrar esto, le damos igual, le ponemos el igual para referenciarlo, ¿cierto? Y ahí entonces nos vamos al Tornado Charts y seleccionamos ese índice de sensibilidad. ¿Sí? 10,62%. ¿Sí está claro eso? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Okay. Bueno, yo les había explicado sobre la interpretación, ¿cierto? ¿Cómo ustedes me interpretan eso? Si quieren, miren en la grabación. Sí, Bueno, profe, no. lo dejamos para después. Bueno, Sí, señor. luego vamos a hacer el análisis descriptivo. Sencillo. Vamos aquí a la tabla, aquí mismo, aquí en la asignación de escenario base. Nos paramos sobre el VPN, ¿sí? Damos clic a Rig Simulator y vamos a herramientas analíticas o Analytical Tools y vamos a escoger el que dice crear, vamos a crear dos, el reporte y el pronóstico de tabla estadística. Entonces vamos a primero generar el reporte y aquí miren, tenemos pueden subir a esta asignación de escenario base en lo que es el análisis de riesgo, pueden colocar este que se había generado anteriormente o si quieren este que se acabó que leímos ahorita clic y que él generó este reporte, pueden también copiar este, ¿sí? Y estos son los datos estadísticos, ¿sí? Vamos a ponerles aquí un formato para entenderlos más fácilmente. Bueno, esta varianza no tiene ningún... Vamos a darle un formato de pesos. Esto también. Formato de pesos. Estos son todos los datos estadísticos que van a colocar en el siguiente... bueno, este también pongámosle formato para entenderlo más fácil. Entonces lo seleccionamos. Vamos a copiar. Luego nos vamos a asignación de escenario base. Y aquí, miren, aquí dice copia la tabla estadística descriptiva, que es esta que acabamos de crear, el reporte. Entonces le damos botón derecho y aquí en opciones de pegado miramos a ver cuál es el de la imagen. No hay. Entonces toca ir a pegar. Así. Aquí en pegar y miremos cuál es el de la imagen. No permite pegar. Sí, aquí está. Este. Puede ser este o puede ser este. Vamos este. Y lo agrandamos. Listo. Ahí tenemos esos datos. ¿Qué dicen esos datos? Miren, el número de data points o de ensayos fue de 1000. La media o promedio, 30.891.943,50, suponiendo que ambas datos de entrada siguen una distribución normal. ¿Sí? La media, ¿sí? Mean es media, median es mediana. ¿Sí? La mediana, miren que está casi igual a la media. ¿Eso qué significa? Que tiene una forma simétrica, es decir, que el haber supuesto que sigue una distribución normal es bastante lógico, ¿sí? Porque cuando la media y la mediana se acercan o están muy próximos, significa que efectivamente si hiciéramos un test de normalidad, significaría que o siguen una distribución normal, ¿sí? Es una forma de poder verificarlo. Aunque obviamente también existe un indicador o un criterio de normalidad que permite también confirmar esto. Pero no vamos a irnos hasta allá. La desviación estándar, miren que está dando 4.966.399. La varianza es esa desviación estándar elevada al cuadrado, pero pues eso como que no tiene sentido. El coeficiente de variación, 0,1608. ¿Qué significa eso? O 16%. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que yo expliqué el coeficiente de variación? ¿Qué significa eso? Por sí solo, este valor no nos dice prácticamente nada. Para compararlo, sí está, o digamos, ahí sí está su razón de ser. Cuando nosotros queremos comparar el coeficiente de variación de un
una variable X, que no sé, podrían ser, como ya he dicho en el ejemplo anterior, venados con cachos y venados sin cachos. Digamos, el de venados con cachos, en este caso me está diciendo que hay digamos, ese nivel de dispersión entre los datos, ¿sí? Entre los diferentes elementos que conforman ese grupo, esa variable que hemos tomado como muestra, digamos, están relativamente, ¿sí?, dispersos, 16%, ¿sí?, con respecto a la media. Y si otro grupo, otra variable, que por ejemplo no sean los de venados con cachos, sino los venados sin cachos, y nos diera, por ejemplo, 20%, entonces significaría que ese nivel de dispersión con respecto a la media, ¿sí?, de esos venados sin cachos, pues están más dispersos. Entre más alto, ¿sí?, sea ese porcentaje más cercano a 1, significa que están más dispersos los datos respecto a la media. ¿Okay? Digamos que aquí un 16% pues está bien. Están más o menos un 16% por encima o por debajo de la media esos valores que tomamos, que nos inventamos, ¿sí?, para este ejercicio sobre, por ejemplo, el crecimiento en la media, el crecimiento de los ingresos y el crecimiento en el costo de ventas, ¿sí? Me dice también entonces el valor máximo, el mínimo, el rango, ¿sí? Ustedes saben la fórmula, ¿no? Este menos este, ¿sí? Skewness, ¿sí?, que es la asimetría o skew. Bueno, ese no vamos a entrar a explicarlo. Kurtosis, otra medida. El percentil número 25, con respecto a la distribución normal, el 25% sería como una cuarta parte, ¿sí?, de la distribución normal. Aquí yo tengo la imagen, ¿sí? Esto lo podemos dar vuelta, miren cómo es de chévere. Podemos escoger una diferente vista si queremos. Aunque ese está bonito tal cual como lo trae, ¿sí? Mire, si queremos ver el percentil 25, podemos ir aquí a... bueno, aquí también las estadísticas, mire, son las mismas estadísticas. Las mismas estadísticas también están aquí en este Statistics, si lo quieren tomar de allí, ¿sí? Bueno, Options, mire, aquí en opciones, en Statistics, hay uno que dice First Quartile, ¿sí?, primer cuartil, ¿sí? Démosle clic, ¿sí?, le damos el histograma y mire, ahí esta linecita morada que alcanzan a ver, nos está mostrando que ahí se encuentra el percentil, el primer percentil. ¿Okay? Primer percentil, no, qué pena, primer cuartil, ¿sí? ¿Cuál es el cuartil? Una cuarta parte de 100 es de 25, ¿cierto? Entonces que el 25% de los datos, ¿sí?, se encuentra, ¿sí?, en este punto. Ahora, que si lo queremos en números, pues ya no los calculó, es 27.427.545. Y si lo queremos mostrar en una imagen, pues esta lineecita violeta es la que nos está indicando en qué parte de este histograma o esta distribución normal, ¿sí?, es que se encuentra. El percentil, el tercer cuartil o 75% percentil, porque es exactamente lo mismo, sería por acá. Y lo podemos observar dándole clic aquí donde dice tercer cuartil o third cuartil, que sería esta línea azul clarita. Casi no se ve. Casi no se ve, pero ahí está. Y el error de precisión es de tan solo el 1%, ese es excelente, ¿sí? Porque si ese error de precisión fuera superior, ¿sí?, al 5%, es decir, lo que llamamos el alfa, ¿sí?, ahí sí digamos que los resultados como que no serían tan confiables, pero como estando que es del 1%, o sea 0,01, ¿sí?, se puede aceptar la hipótesis nula de que estos datos pues siguen una distribución normal y que no se deben al azar. ¿Okay? Bueno, y bueno, pues vamos aquí al mismo escenario base. Ya tenemos esto. El coeficiente de variación, ¿cierto? Bueno, ya lo calculamos y yo les expliqué, ustedes lo colocan allí en sus palabras, ¿sí? Bueno, ahora nos falta el análisis de riesgo, la probabilidad de ¿qué? Probabilidad de pérdida. Con base en la distribución determine cuál es la probabilidad de que el proyecto no genere valor P menor a 0. O sea, P no genere un valor, ¿sí?, un valor de pérdida, porque es de que X sea menor
a 0, ¿sí? O sea, todo lo que esté, por eso no he borrado la gráfica, que todos los datos estén, y lo voy a mostrar con una distribución solamente con la cola izquierda, para que ustedes vean, ¿sí? Me parece que es del 5%, ¿cierto? A verlo. Miren, aquí en nuestra gráfica podemos escoger donde dice type, dice two tail, dos colas, o left tail, que es cola izquierda, ¿sí? Habiendo seleccionado cola izquierda, aquí donde dice certainty o certeza, le ponemos el 5%, ¿sí? Y le damos tab. Y miren, aparece esta línea de color rosado, ¿sí? Y nos dice, mire, esa probabilidad, a ver, vemos bien exactamente el término que utiliza. Con base en la distribución normal, determine cuál es la probabilidad de que el proyecto no genere, ¿sí?, un valor P menor o igual a 0, siendo X una variable aleatoria que representa el VPN, ¿sí? Entonces, estaba haciendo al revés, que estaba haciendo primero el valor mínimo esperado antes de la probabilidad de pérdida. Teniendo esta distribución normal, con la cola izquierda, aquí vamos a colocar que este valor fuera 0. Si aquí colocamos el valor de 0, él automáticamente nos va a decir cuál es esa probabilidad. Si entonces le ponemos 0, le ponemos tab, y mire, la probabilidad de que es 0 es 0. Eso es lo que nos está mostrando acá. La probabilidad de pérdida de que tenga un valor de 0 es de 0, ¿sí? Y lo vamos a comprobar de la siguiente forma. Vamos a ir aquí, vamos a no a cerrarlo, sino a minimizarlo. Vamos a ir nuevamente aquí a VPN, ¿sí? Y vamos a seleccionar Risk Simulator, vamos a herramientas analíticas y le damos clic donde dice Create Forecast Statistics Table, o crear, tabla, crear pronóstico de tabla estadística, ¿sí? Le damos clic, él me va a decir aquí, bueno, ¿cuál es la variable que usted quiere analizar? Entonces es VPN, y está con el chulito, lo damos perfecto. Él nos puede calcular la media, la mediana, la desviación estándar, todo esto, y mostrarnos todos estos percentiles, ¿sí? Si queremos, ¿sí? Pero como a mí me interesa solamente es el del 5%, ¿sí? Me parece que el 5%, pues podemos darle clic a este símbolo menos, y nos dice cuál es el percentil que usted quiere mirar, con la cola izquierda, digamos que es del 5%, y que qué valor sea, digamos que tenga un valor de 0, ¿sí? Dice allí enter values you wish to obtain the left call percentiles for, o sea, ingrese los valores que usted desea obtener o conocer con respecto al percentil con cola izquierda, ¿sí? Le damos OK y listo. Aquí entonces él nos está diciendo que con un percentil del 5%, que si lo observamos aquí en la gráfica sería aquí, este muestra son cuartiles. No, yo quiero es el 5. No me lo muestra. Bueno, sería algo así como por acá, ¿sí? El percentil 5%. El percentil 5% sería como una linecita por acá. Nos está diciendo que ahí el valor que se podría obtener, digamos, no de pérdida, porque no siempre da pérdida, sino el valor más bajo que podríamos tener de ingresos sería 22.771.411. ¿sí? Y lo mismo que yo les presenté en el anterior. ¿Cuál sería el certainty value? ¿Sí? ¿Cuál sería la certeza con un valor de 0? ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería el porcentaje de probabilidad de que se presentara un valor inferior a 0? ¿Sí? Sería del 0%. No hay una probabilidad de que dé pérdida. Obviamente esos datos nosotros no los inventamos, ¿sí? Por eso está dando algo así que no es muy lógico. Pero si ustedes utilizan datos reales, pues muy posiblemente sí les va a dar un porcentaje aquí de certeza cuando, digamos, la probabilidad de que se presente una pérdida, o sea, un valor extremo, ¿sí? Les va a dar un porcentaje obviamente diferente. Y muy posiblemente ese percentil del 5% pues les va a dar negativo, ¿sí?
En este caso no, porque si vemos los datos que yo le puse de entrada, que los puse por acá, pues miren, todos dan positivos y todos dan creciendo, ¿no? Entonces, pues esa es la razón de por qué nos está dando ese resultado. Pero en la vida real, pues seguramente va a dar diferente, ¿sí? Y nada, eso aquí entonces lo registran acá, ¿sí? La probabilidad de pérdida, en este caso, y dice allí, ¿no? Con base en la distribución, determine cuál es la probabilidad que el proyecto no genere un valor inferior a 0, siendo una variable aleatoria que representa el BPN. En este caso, esa probabilidad es del 100%, o sea, no hay ninguna probabilidad de que quede perdida. ¿Sí? Obtener una pérdida, o lo que es lo mismo, la certeza, ¿sí?, de obtener un BPN inferior a 0 es del 100%. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Sí? Y el valor mínimo esperado, miren, aquí en este stats, ¿sí?, el valor mínimo esperado es este, 22.771.411 en un percentil del 5%. Entonces, vamos aquí asignaciones en la base. Realmente no es una pérdida porque no es negativo, sino sería el valor más bajito. El valor más bajito que podemos detener de BPN sería de 22.771.411,95. ¿Listo? Y luego entonces ustedes van a colocar, ¿sí?, con respecto a estos resultados, ¿sí?, a ese coeficiente de variación, ¿sí?, con cada uno de estos cuadritos sería bueno que cada uno hiciera una conclusión sobre análisis de sensibilidad, una conclusión sobre análisis descriptivo, un análisis sobre el análisis de riesgo y una en términos generales, ¿sí? Por eso hay espacio entonces para estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5 y uno de todos. ¿Okay? Bueno, no sería más. Y si quieren también coloquen una conclusión sobre estos resultados de los indicadores de evaluación financiera, ¿sí?, sobre el BPN, lo confirman con la TIR. Por ejemplo, también pueden hablar de ese periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? Podría ser otra conclusión. ¿Sí está claro entonces? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con mucho Sí, señor, gusto. muchas gracias. Okay, con mucho Profe, gusto. yo tenía otra pregunta. Sí. Bueno, ustedes asociando por el CIFRES y por eso, pues más o menos lo entendemos, bueno, lo entiendo. Pero digamos lo que tiene la gran duda es sobre la información que vamos a utilizar. Entonces, pues yo acá de ver, entonces, sí, ahí podemos ver información. Digamos la información. ¿Puedo Pues lo compartir ideal. Profe, para que sí está? Sí. Bueno. No sé si ya estoy bien. No. Ya. Listo, pues esta es de este gimnasio. Entonces acá está la información de los años y también Ajá. esa es la información que nosotros debemos utilizar. Ahí está bien. Entonces, en el estado de resultados, ahí va a encontrar gastos operacionales e ingresos netos. ¿Y cuántas información más o menos pues, puede colocar como 10? Sí, pues yo recomendaría unos 10 años, ¿sí? Si tienen 10 años. información
de 8 años también sirve. Yo diría que mínimo 8 y más de 8 pues es lo recomendable. Ah, ok. O sea que esta página no es gimnasio. Claro, claro. Ah, ok, profesor. Y otra pregunta, pues en cuanto al Excel, cuando las por estudiante, pues yo veo que son casi igual, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero lo reviso. Pues acá nosotros, pues yo veo como todo igual. Hola, Edison. Espera un momentico, voy a preguntarle al profe Joan que está acá, porque fue el que diseñó la plantilla. Y le preguntamos a ver, porque sí, yo también lo veo como igual. Sí, profe, si ayer me puse a verlo y no hay ni una cifra diferente, pues yo no encuentro una diferencia. Bueno, espera un momentico. Y ya. Pero usted tenía también una homologación, ¿verdad? De la escuela de policía. Ah, del SMINA. Quedamos sorprendidos. No, pero qué bueno. Los interpenetrales también, para andar rapidito. Bueno, pero Dios es súper chévere. No, es duro, es duro. ¿Y cuándo es el grado? Sí, porque nosotros tenemos abril, grados en abril, grados en julio, julio, grados en septiembre, que son los extraordinarios, o sea, este es extraordinario, y grados en diciembre. No, es extraordinario. Es extraordinario. De talento humano, que está ahí en la imagen. Y no hay nada. Todo un sufrimiento. Imagínate que, como dice una amiga mía por ahí, quiero llorar, no tengo lágrimas. Pero ahora sí no hay tiempo. Aló. Sí, señor. Ya. Sí. Sí. Dígame. Buenas tardes con el profe Joan. Ya un momentico. Ah, Me dijo, mire, que es que todos estos valores son igualitos. Sí, es que la diferencia es esa Para la sustentación. Sí, es el diferente, los pasos de más. Aquí es 21, 112. Ajá. Y aquí 21, 112, 482. Ah, bueno, aquí hay incremento de ingresos. Debería ser diferente, ¿no? Ah, bueno, es que en este caso se cambian los ingresos 168 y aquí 154, ¿sí es? Ah, sí, son diferentes. Son diferentes. Okay. Es decir, aquí el incremento es en los gastos de personal, que debe ser diferente al de acá. Ok. ¿Aló? sí, señor. Mire, me acaba de decir el profe Joan que efectivamente es diferente y lo verifiqué en lo que es el estado de resultados. Si quieren les comparto y lo verificamos. Miren. Sí, profe, por favor. Sí, profe, porfa. Miren, por ejemplo, el estudiante número 2, aquí en lo que es estimación, estado de resultados, ¿sí? Miren que ingresos totales, ¿sí? Miren los valores que están allí. Año 1, 146.208.259. Eso tiene un incremento del 15% para el año 2, pasa a 168 millones, 132.498,
¿sí? Y si por ejemplo lo vemos para el estudiante 3, ¿sí? Esa misma estimación de estado de resultados, miren, ¿sí? En ingresos totales. Los valores del año 2 y año 3 son diferentes, ¿sí? Si quieren ponerlo de un color diferente, rojo, y pongámoslo verde. Son diferentes, mire, 168.139.498 sería el incremento, o mucho el valor en el año 2 de ingresos totales para el estudiante 2 y para el estudiante 3 es de 154.980.755, ¿sí? Si ven que están diferentes. Y lo mismo el año 3, aquí está 164.239.600 para el estudiante 3 y para el estudiante 2 es 193.360.423. Esa es la diferencia. ¿Okay? Eso obviamente eso va a afectar entonces el análisis del flujo de caja libre, del BPN, del TIR, del BAUE, ¿sí? Y les iba a comentar lo siguiente, es mi recomendación. Si acaso al darle clic, estando aquí, en asignación de escenario base, o tan pronto abren la hoja, si aparece un BPN negativo, ciérrenlo, vuélvanlo a abrir, le dan a asignar aleatorio y repiten esa operación hasta que ese BPN sea positivo. ¿Sí? Yo se los recomiendo porque es más fácil interpretar el resultado que si le da negativo. ¿Ok? Bueno, Muchas no gracias sé, por la explicación y por las sugerencias. Ok, con mucho gusto y quedo Muchas entonces gracias, profe. con mucho gusto. Quedo entonces, por favor, que ustedes realicen esta actividad, que ustedes lideren esta realización de la simulación Monte Carlo y del análisis de tornado. Como ustedes acaban de ver, es algo sencillo. La interpretación, obviamente, pues ustedes poco a poco sí le van cogiendo como esa lógica y pues nada, se van ustedes ya como vamos cogiendo confianza con la utilización de este simulador que se llama Risk Simulator, que si ustedes, este Risk Simulator es una aplicación que tiene uso dentro de las empresas, obviamente existen otras como por ejemplo el Crystal Ball, que también sigue como la misma organización o estructura que este Risk Simulator, porque fue Moon, el doctor Moon, el que lo diseñó, tanto Risk Simulator como Crystal Ball, y pues son aplicaciones que ustedes van a poder utilizar en sus trabajos, si se encaminan pues por el área financiera. ¿Okay? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, que pasen buen Muchas día. gracias. Feliz tarde, profe. Ok, perfecto, buen día. Gracias, profe. Con mucho gusto, claro que sí. Ya pueden detener la grabación. Sí, señor.